¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy nos colamos en el servicio de urgencias del Hospital Recoletas para conocer cómo ha evolucionado y cómo funciona este servicio, pero también, como siempre, estará con nosotros Ana Maté para hablarnos de nutrición, y hoy precisamente les contamos cuál es el valor nutricional de comer insectos. En nuestra sección con el Hospital Recoletas de cómo funcionan las urgencias en general, pero en especial también de este hospital. Para ello vamos a hablar con su director médico, con Enrique Martí. Muy buenas noches. Hola, Enrique, buenas ¿qué tal? noches. Bueno, las urgencias hay que decir que han evolucionado mucho, ¿no?, al cabo de los años. Sí, las urgencias nacen en los hospitales mundiales a finales del siglo XVIII, es cuando se empiezan a organizar un poquito el sistema de atender a las personas que llegan. Hemos pasado de la puerta del hospital a ser luego un área, a ser ahora ya un servicio hospitalario, se han variado mucho. En concreto, por ejemplo, en el Hospital de Recoletas, ¿cómo funciona el servicio de urgencias? Bueno, el Hospital Recoletas es un hospital médico-quirúrgico amplio y funciona pues como casi todos los servicios de urgencias hospitalarios modernos. Tiene una sala, una zona de admisión en la cual pues te recibe el recepcionista, que es la primera persona que trae en contacto con la persona que solicita o demanda una atención urgente. Controla sus datos, controla también pues, su historial y inmediatamente pasa un aviso para hacer un pequeño triaje o bien a enfermería o bien al médico de guardia que se encuentre en ese momento para valorar. Entonces se asignan unos números, una prioridad para que la gente no tenga que esperar en exceso. A partir de ahí luego se le atiende, se le realizan pues, las pruebas complementarias que sean oportunas, radiografías, análisis, etcétera, etcétera, y luego pues se le orienta o hacia el especialista, hacia el ingreso, hacia el alta, hacia la observación en box, depende ya de la patología que traiga la persona. Con su correspondiente, me imagino, pues derivación a otras especialidades. Claro, eso siempre pasan pues o bien a consulta externa o se ingresa y entonces pues ya el resto de compañeros acuden para atender a esa persona de una manera integral, más completa. Has comentado algo, Enrique, bueno, pues de lo que siempre, ¿no?, están muchas conversaciones de la gente, que es la espera, ¿no?, de los pacientes. Siempre se intenta, ¿no?, organizar para que los pacientes no tengan que esperar, pero tenemos poca paciencia y mucha demora. No, pero en ocasiones los pacientes tienen razón, entre comillas. El problema es que hay que distinguir un poco entre lo que es una urgencia y una emergencia. La urgencia necesita atención, es una situación a lo mejor esperada o inesperada, pero que puede demorarse la atención. Por ejemplo, un dolor de muelas es una urgencia, pero no es una emergencia. La emergencia tendría que entrar directamente, lo más rápidamente posible, con todos los medios posibles para ser atendida. Entonces, claro, las personas que acuden a urgencias pues vienen por muchos motivos, con razón la mayor parte de ellos. Lo que ocurre es que también tendemos a utilizar ese pequeño o mediano o gran desvío o atajo, mejor que desvío, para conseguir lo que precisamos o lo que pretendemos. Entonces ahí se explica parte de la... Luego también existen picos, hay momentos en que hay una gran demanda y otros en que hay una demanda muchísimo. Es complejo el organizar la atención a los pacientes. De todas maneras, uno de los indicadores de calidad en un servicio de urgencias es el tiempo de demora, entonces debe ser lo más corto posible. Sobre todo la primera atención, el triaje debe ser importante, realizarlo cuanto antes para poder dirigir a las personas y valorar el riesgo que tienen. Claro, has comentado la diferencia, ¿no?, de tener una emergencia. Hay a lo mejor pacientes que, claro, para cada uno su problema es de grave importancia. Sí, hay problemas graves que no lo son tantos y hay personas que vienen andando y cuando las estudias dices, bueno, pues esta persona viene en un estado verdaderamente complicado. Eso es así, también dependen de los días de la semana, las horas, si hay partido o no, si hay actividades en la ciudad. Es muy curioso, cuando estudias un poco la casuística y las estadísticas son verdaderamente curiosas de cómo la gente acude. Pero vamos, en principio la gente hace un buen uso de las urgencias
con la salvedad de que hay personas que saltan la atención primaria, saltan todos los medios extrahospitalarios y acuden directamente al hospital. Entonces, claro, son personas que taponan un poco. Nosotros tenemos ahora la ventaja en Recoletas de que por fin hemos podido separar en dos áreas. Hay un área pediátrica en la cual pues, los niños menores de 14 años son atendidos directamente ya por el pediatra. Entonces eso es una tranquilidad porque muchas veces la inquietud y la angustia que generan los niños pues es también muy elevada, y entonces las personas mayores, sobre todo los mayores de 65 años, que son un grupo importante de población, quedan más libres en la zona de adultos para ser atendidos rápidos. Depende también de cómo sean las urgencias del hospital. En nuestro caso nosotros tenemos una amplia experiencia y vienen, pues sobre todo, hay mucha patología deportiva y traumatológica. Entonces, claro, hay veces que se juntan después de un sábado, un domingo, después de los partidos, pues a lo mejor tenemos ahí una colección de equipos y camisetas completa en urgencias. Has comentado, Enrique, bueno, pues que realizáis informes, ¿no?, al cabo de los años donde se ven esos picos más altos, ¿no? ¿Cuáles han sido, por ejemplo, que recuerdes momentos, fechas donde han acudido muchos pacientes? Nosotros ahora tenemos una media entre de 20 a 25.000 urgencias. Estamos creciendo de una manera importante. 20 a 25.000 urgencias para un hospital como nuestro es un número importante de urgencias. ¿Cuándo se agrupan? Pues fundamentalmente los lunes por la mañana, los sábados, pero ya digo que también un poco por el tipo de población que nosotros entendemos, que hay mucho deportista, mucha patología de trauma que suele centrarse pues, en los momentos en que la gente hace deporte, los sábados, los domingos. Y pues tenemos esos momentos puntuales, epidemias de gripe, cambios bruscos de temperatura, que en Burgos son muy normales, pero entonces eso a la mañana siguiente o a las tenemos ahí un rebote. Es muy variable. Ya digo que las personas mayores suelen acudir más por la tarde y las personas jóvenes suelen acudir más por la mañana, pero bueno, eso es. Y luego también pues estamos ahora asistiendo a un repunte de las urgencias nocturnas que nosotros atendemos para mutuas, para patología laboral. Cuando las mutuas están cerradas, el servicio de urgencias del hospital es el que atiende los accidentes laborales que ocurren. Entonces ahora estamos viendo también que están repuntando los accidentes laborales que antes, pues estos últimos años habían estado más en tasas más bajas. Esto es cuando acude, cuando sale el paciente, ¿qué es lo que se le proporciona? Ese informe detallado de lo que... Bueno, lo más detallado posible. Pensad que nosotros abrimos una ventana a la patología del paciente. Entonces lo que nos interesa es asegurar lo más vital que aparezca ahí, al llegar a un diagnóstico lo más correcto posible, y luego pues el asegurar el riesgo vital que pueda tener esa persona. Entonces, cuando al alta lo que hacemos es un informe, todo lo detallado que podemos, con sus radiografías, con sus pruebas complementarias, y se le deriva en ese mismo momento, se le cita normalmente o bien con su médico de primaria o bien con el especialista correspondiente dentro del hospital. Así ese circuito es mucho más práctico. Entonces no se queda cojo, digamos, y luego podemos seguir vigilando a esa persona desde que entra en urgencias hasta que el especialista o el rehabilitador o el traumatólogo pues ha acabado un poco con su proceso. ¿Qué novedades habéis incluido recientemente en urgencias? Has comentado ese servicio, ¿no?, por ejemplo, de diferenciar, ¿no?, el servicio de adultos al servicio pediátrico. Eso es muy importante porque además, por ejemplo, se calcula que los niños acuden a consulta normal de pediatra fuera de las revisiones o las recetas que tengan por procesos diferentes, unas 4 o 5 veces, menores de 15 años, 4 o 5 veces por año. Entonces, urgencias lo que te permite es esa atención temprana, rápida y sobre todo en niños pequeños, en niños menores de 2 años, pues te deja una seguridad muy grande, porque evitas pues las complicaciones de una bronquiolitis. Entonces esa es una de las bazas que hemos puesto. También tenemos otra baza importante que son las urgencias ginecológicas, materno-ginecológicas. Entonces siempre hay un ginecólogo en el hospital y entonces cualquier patología, tanto tocológica o como embarazos como ginecológica, pues es atendida rapidísimamente. Y eso también ha sido una base importante. Han sido los dos cambios, yo creo que fundamentales que hemos tenido en el hospital. Para que unas urgencias funcionen de forma ágil, ¿cuál es la clave del éxito?
Pues hombre, la clave es generar confianza, proporcionar también una calidad que se pueda contrastar y que se pueda medir, estar siempre atentos también a nuestros defectos para poderlos corregir, porque es complicado, porque en urgencias siempre juegas pues con el miedo, con la preocupación, con la angustia, con la dificultad de las cosas. Entonces, claro, en muy poco tiempo tienes que tomar decisiones importantes, tienes que tranquilizar. Las familias a veces, en fin, ayudan siempre, pero a veces están muy preocupadas. Y hay que también saber colocar a cada persona un poco en el lugar que debe. Y luego pues tenemos a veces personas muy frecuentadoras, hiperfrecuentadoras, que intentamos educar, pero a lo mejor no es el mejor sitio para educar a las personas en urgencias, para decirles, oiga, pero ¿cómo ha venido? Esas moralinas que a veces hacemos a lo mejor están un poco fuera de lugar, a lo mejor no es el lugar más adecuado para hacerlo, pero sí que hay personas hiperfrecuentadoras que están allí pues, a la semana 2 veces, 3 veces. Eso, gracias a Dios, en el listado, cuando llegan al recepcionista, que es la primera cara amiga del hospital que reciben, pues ya sabemos, bueno, hiperfrecuentador, entonces, bueno, ya te da un poquito más de tranquilidad a la hora de atenderle y demás, pues le puedes atender mejor. Pues Enrique, no tenemos tiempo para más, pero bueno, pues muchísimas gracias por habernos acercado estar con vosotros. Cómo funcionáis. Gracias, muy amable. Gracias. Y vamos con nuestro reportaje semanal con las clínicas de implante. La tecnología ha mejorado sustancialmente la odontología. El término CAD/CAM corresponde al diseño y fabricación asistida por ordenador de todo tipo de prótesis dentales. Esta tecnología supone, entre otras ventajas, la máxima comodidad para el paciente. El CAD/CAM es fundamental y muy importante a la hora de diseñar todo tipo de prótesis fijas y especialmente sobre implantes, porque si combinamos la exquisitez de los materiales de nueva generación junto con la precisión y la exactitud que nos aporta este sistema, pues al final obtenemos prótesis del más altísimo nivel y una excelencia de cara a los futuros tratamientos. Al utilizar el ordenador para diseñar todo tipo de prótesis, estamos disminuyendo mucho el margen de error humano. Entonces, una de las ventajas importantes que tenemos es la de la precisión y exactitud en todo tipo de prótesis fijas, ya sean sobre dientes o sobre implantes. Además, estamos disminuyendo el número de visitas al dentista, puesto que estamos facilitando el tratamiento, entonces no necesitamos realizarlo en tantos pasos. Y luego, una que es de las más importantes es que toda esta innovación en los procedimientos también avanza junto con todos los nuevos materiales que van existiendo en el mercado protésico, de tal manera que estamos garantizando una altísima estética sin perjudicar en la resistencia de nuestras prótesis. Toda la información del paciente se envía a un laboratorio que será el encargado de materializar lo diseñado por el técnico con la máxima precisión. La confección se realiza con gran exactitud, lo que supone un mayor porcentaje de éxito a largo plazo. Además, la evolución de nuevos materiales hacen que las prótesis sean más duraderas, más funcionales y estéticas. Cuando llega el modelo al laboratorio es cuando se produce la lectura digital por medio de nuestro escáner de lectura y el diseño por nuestro software de diseño, en el que diseñamos las estructuras, elegimos el material, elegimos el titanio, elegimos el cromo cobalto o elegimos el circonio. Una vez hecho esto, o se procesan en el laboratorio por parte de nuestras máquinas o se envían a centro de fresados especializados en esos materiales para obtener, digamos, la estructura inicial. Luego el proceso determinado se ejecuta de nuevo en el laboratorio. Lo que hemos intentado en colaboración continua con la clínica de implante es obtener un sistema de trabajo moderno, eficaz, muy estético y a la vez asequible para los pacientes. Lo que tenemos ahora mismo en producción es una producción 30% digital del total, combinada con el sistema artesanal para conseguir la prótesis, digamos, a medida e ideal estéticamente para el paciente. Nuevos materiales como el titanio, lo que obtenemos con el titanio es una mayor integración con el implante, que eliminamos todos los factores de alergias, y lo que vamos a conseguir es que esa prótesis conviva perfectamente con el implante para que sea mucho más duradera. A la vez, combinando eso con todo el factor estético, los nuevos materiales de estética, composites, nuevas gamas de cerámicas para evitar desgaste de los dientes naturales con los que choca esa prótesis. Al final, la intención de la técnica digital es esa combinación perfecta.
insistiendo en que son técnicas de última generación. Con esto lo que estamos es un poco a la vanguardia general de la fabricación de prótesis para clínicas e implante. Al igual que el titanio, está muy extendido el uso del cromo cobalto, no tratado de forma tradicional, sino de forma mecanizada. Aquí es donde entra el mundo digital. Obtenemos una prótesis que ha sido fresada a la medida del paciente, los ajustes pasivos son muy mejorados y con esto tenemos una prótesis mucho más duradera, ¿vale? Que integra mejor con el implante. Luego también tenemos como material mucho más estético el circonio. Aquí la perfecta combinación, gran dureza, mucha estética y alta biocompatibilidad. El circonio es lo que llamamos el metal blanco, es como un metal pero de color estético, por tanto no hay ningún margen de metal que se pueda ver en los bordes, por tanto la integración y la estética es mucho mayor. En rehabilitaciones totales o de muchas piezas en la boca del paciente o muchos implantes, tenemos una variación donde combinamos la técnica digital, el titanio, con la técnica estética que es el composite. Digamos que trabajamos, eliminamos la cerámica e introducimos un nuevo material, un nanomaterial, que va a tener esas particularidades que tiene la cerámica a nivel de la estética, pero que es mucho más conservadurista con respecto a los implantes y sobre todo cuando trabajamos con dentición natural en el maxilar antagonista, ¿vale? Entonces ahí obtenemos mucha biocompatibilidad, una prótesis muy ligera combinada con un recubrimiento estético muy resistente que a la vez digamos es más beneficioso para determinados casos y determinados pacientes con muchos implantes. La elección de los materiales siempre dependerá de las características de cada paciente, tanto a nivel biológico como funcional. Siempre la fase de determinación final, color, forma, personalización, sigue siendo de forma analógica porque es la forma en la que podemos obtener esa prótesis personalizada a cada paciente. Hay una fase de mecanización estándar donde digamos la fabricación es más estandarizada, como he dicho, pero la personalización siempre llega al final. Cada paciente tiene su prótesis, su color, lo que es conforme a su boca, combinando perfectamente todos los aspectos funcionales, aspectos estéticos, no dando prioridad ni a uno ni a otro, haciendo la combinación perfecta. Por ello, los odontólogos de clínicas implante y los técnicos de este laboratorio decidirán cuál es la mejor opción para asegurar su éxito. Y ya está aquí con nosotros nuestra dietista y colaboradora Ana Mate. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches, Verónica. Muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar de algo, bueno, pues que habrá gente que le dé repelús porque ya se pueden comprar en algún hipermercado pues insectos. Y es que no es algo tan raro porque en el mundo los consumen 2.000 millones de personas, Ana, los insectos. Sí, a ver, hay mucha gente que dice que si el consumir este tipo de alimentos puede conllevar un riesgo para la salud. La verdad que como tal el insecto no conlleva ningún riesgo porque tiene cierto aporte nutricional, pero sí que hay que ver el formato en el que se venden o el que lo vamos a consumir porque puede llevar adherido pues lo que son azúcares o pueden ser grasas, de lo cual lo pueden hacer un alimento poco sano o un alimento insano, pero sí que al día de hoy hay diversas fuentes pues que como nosotros en nuestra cultura no estamos habituados a consumirlo, que puede tener cierto riesgo en cuestión a nivel microbiológico o a nivel alergénico. Entonces, bueno, eso dispersa un poco, pero riesgo como tal el consumo de insectos no conlleva ninguno. Se comen, por ejemplo, o sea, se venden, por ejemplo, gusanos o grillos adheridos, que luego vamos a hablar de ello, bueno, pues con salsa barbacoa, cebolla, luego hablaremos de ello, pero comernos, por ejemplo, un grillo, ¿qué valor nutricional nos puede aportar a nuestro cuerpo? Pues el aporte de proteínas es muy elevado de cualquier tipo de insecto, pero también aporta aminoácidos esenciales, como te pueden aportar los frutos secos, grasas que son saludables y gran cantidad de micronutrientes, como es el magnesio o el manganeso o el hierro. Todos conocemos al día de hoy lo de la proteína, que tiene un elevado aporte de proteína y hay gente que se basa mucho en eso, pero también hay que pensar que dentro de la alimentación que tenemos en nuestra cultura, lo que es esa serie de nutrientes lo cubrimos a través de una alimentación normal, o sea, no sería necesario adherirlo, sí que lo podemos consumir, pero que no sería algo necesario. Y de por sí nosotros estamos hablando que en España consumimos el doble de proteínas de media de lo que deberíamos de consumir de forma diaria, por tanto, que con la alimentación que llevamos al día de hoy tendríamos totalmente complementado lo que son esos valores nutricionales, pero sí que se podría adherir y cualquier persona que lo quiera consumir, pues ese aporte nutricional en positivo que llevan este tipo de insectos.
Sí que es cierto que decíamos que no se venden en crudo, sino que bueno, pues se venden ya elaborados, pues como por ejemplo pues grillos a la barbacoa. Claro, esto al final quita su valor nutricional. Lo que es el valor nutricional del alimento como tal o del insecto, no. ¿Por qué? Pues porque al final el insecto tiene una serie de propiedades nutricionales que son las que hemos citado, pero sí que se puede ver modificado al que sea un alimento más insano por esa serie de grasas o de azúcares que puede conllevar a la hora de su preparación. Algo que debemos de tener en cuenta, no solo en este tipo de alimentos, sino en cualquier otro, es siempre mirar en qué formato viene y ver por detrás el valor nutricional y ver qué ingredientes lleva adherido. Si simplemente es ese tipo de insectos y algún tipo de especia, o lleva algo más que son los típicos apellidos que nosotros no conocemos, que lo puede hacer un alimento ultraprocesado, por tanto sería un alimento insano, no sería un alimento saludable en ese caso. A nivel mundial, por ejemplo, ¿cuáles son los insectos que más se consumen? Pues el más consumido yo creo que son lo que son las hormigas, lo que son los saltamontes y diversidad de tipos de escarabajos, pero también se consume algún tipo de arácnido que yo creo que todos conocemos, que es el escorpión, que se consume en toda Asia y al día de hoy se considera que es un alimento delicatessen, porque además dice que tiene una gran variedad de propiedades medicinales, entonces allí lo tienen como que fuera oro. Que aquí lo vemos raro, pero bueno, aquí nosotros también consumimos, por ejemplo, los caracoles, que en otros países lo pueden ver rarísimo eso. Eso es, y luego que también, bueno, tiene una serie de parte positiva lo que es este tipo de alimentos, pues ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay una gran variedad. Cuando hablamos nosotros de qué vamos a comer, al final jugamos con sota, caballo, rey, y al día de hoy hablamos que hay casi 2000 especies comestibles, que igual aquí no están reguladas, de lo cual pues podríamos tener una diversidad de platos bastante elevada. El aporte de proteína, hablamos que en el caso de los grillos o los saltamontes llevan más del 5, o sea, en torno a un 60% de proteína, y que luego, por ejemplo, sería algo económico para nosotros, porque en cuestión del crecimiento de la población estamos hablando que, por ejemplo, los insectos, en 2 kilos del alimento que se le proporcionan, ellos son capaces de convertirlo en 1 kilo de masa de insecto, mientras que si estamos hablando, por ejemplo, del ganado, hay que utilizar 8 kilos de alimento para que ellos realmente formen lo que es 1 kilo de alimento como tal, y de lo cual luego dicen que está bueno. Yo nunca lo he probado, la verdad, pero dicen que bueno, hay guías gastronómicas que te dicen que tiene un sabor similar a los frutos secos o que las larvas tienen sabor a champiñón, pero bueno, yo eso no puedo opinar porque la verdad que nunca lo he consumido. Yo tampoco lo he consumido, pero os lo decimos a la gente, bueno, pues que ya por si les entra la curiosidad o se atreven, que pueden comprarlo. Eso. Ana, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Vero. Y vamos a ir terminando, no antes sin ver una noticia, y es que una oportunidad para contribuir al conocimiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer es la donación de cerebro postmortem. Los responsables del Instituto de Neurociencia de Castilla y León estuvieron precisamente en nuestra ciudad explicando la importancia que tiene donar el tejido cerebral hoy en día para poder curar el día de mañana. A raíz de una donación de un cerebro al Banco de Tejidos Neurológicos del Instituto de Neurociencia de Castilla y León, un grupo de investigadores descubrió una ataxia cerebelosa, un subtipo de enfermedad que se desconocía hasta ese momento. Una patología que está involucrada con los movimientos, con la coordinación motora, en una parte que se llama el cerebelo, una parte del cerebro que está en la parte, el cogote exactamente. Entonces, ahí se ha visto una solución clara, entender saber que existe ese tipo de patología para poder buscar una solución. Por eso la sociedad científica anima a donar cerebro para la investigación. Cada caso es único, así que valen todos los tipos, también cerebros sanos para hacer estudios comparativos con los que están dañados. Conocer a fondo el cerebro podría, por ejemplo, adelantar el diagnóstico del Alzheimer. Cuanto más pronto se sepa que puede padecer una persona esa determinada enfermedad, mejor serán las herramientas, serán más fáciles teóricamente para poder bloquear el avance de esa enfermedad. El Instituto de Neurociencia de Castilla y León, con sede en Salamanca, trabaja para el conocimiento del sistema nervioso. Están inmersos en una campaña de consecución de donantes de cerebro porque las enfermedades neurodegenerativas están muy retrasadas en relación con otras. A fecha de hoy no se pueden curar, y eso hay que decirlo claro, no se pueden curar, pero sí que podemos conseguir a través de la investigación el cronificar estas enfermedades y que no avancen. Actualmente hay en España 13 biobancos de cerebros. La Universidad de Burgos busca afectados de fibromialgia para que formen parte de un estudio preclínico. El objetivo es validar la eficacia de una herramienta digital que contiene técnicas de fijación de atención.
La fibromialgia se caracteriza por un dolor crónico generalizado. Para intentar paliar ese dolor, un grupo de 5 personas, entre psicólogos, ingenieros, terapeutas ocupacionales y profesores de la Universidad de Burgos, lanzan Litemotion, una herramienta digital de contenido emocional. Pensamos que por qué no diseñar un videojuego que, además de entretener, trabajase sobre la emoción. Ahora mismo acabamos de ver la primera prueba y todas lo hemos diseñado entre todo el equipo y en todas ha despertado emociones totalmente distintas, también referidas y relacionadas con la manera que tenemos de entender la vida. Lo que pretendemos pues, es tratar en paralelo con los fármacos las emociones y entrenándolas poder disminuir esta sensación de dolor que tienen los pacientes crónicos de fibromialgia. Un estudio preclínico que comenzará en septiembre. Se necesitan para ello 40 voluntarios diagnosticados con esta patología, aunque la idea es aplicar este juego a otros colectivos. Lo ideal sería que la gente, al focalizarse en sus propias emociones, consiguiese cambiar maneras de enfrentarse a los problemas. Ojalá se generalizase y la gente lo viese para cualquier otra dolencia. Una técnica experimental que este equipo multidisciplinar intentará comercializar de cara al futuro. Un estudio preclínico, además, que comenzará en septiembre y que de ello seguiremos hablando. Les veo la próxima semana aquí en La 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Chao.